Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me sigues escuchando en este día que es 15 de marzo del año 2025. Vamos a ir con una serie de notas rápidas, muy importantes sobre la situación de los Estados Unidos, los movimientos subversivos que han cobrado fuerza a partir del apoyo financiero de distintas organizaciones opositoras a Donald Trump. Vamos a ver que también hay importantes avances en el combate contra la censura después de que Donald Trump eliminó aquellos permisos que tenían algunos fiscales, algunas agencias de espionaje o inteligencia para censurar medios de comunicación. Vamos entonces a comenzar con esto. Rápidamente, escuchemos. El presidente Trump anuncia que envía al general Keith Kellogg como enviado especial a Ucrania. Un reconocido experto militar tratará directamente con el presidente Zelensky y los líderes ucranianos. Los conoce bien y mantiene una excelente relación de trabajo con ellos. Felicitaciones al general Kellogg. Donald Trump anuncia acciones contra los grupos terroristas hutíes en Yemen. Hoy he ordenado a la Fuerza Armada de los Estados Unidos que emprenda una acción militar decisiva y contundente contra los terroristas hutíes en Yemen. Estos han librado una campaña implacable de piratería, violencia, terrorismo contra buques, aeronaves, drones estadounidenses y de otros países. La respuesta de Biden fue patéticamente débil, por lo que los hutíes desenfrenados simplemente siguieron adelante. Ha pasado más de un año desde que un buque comercial con bandera estadounidense cruzó con seguridad del Canal de Suez, el Mar Rojo o el Golfo de Adén. El último buque de guerra estadounidense que cruzó el Mar Rojo hace 4 meses fue atacado por hutíes más de una docena de veces. Financiados por Irán, los hutíes han disparado misiles contra aviones estadounidenses y han atacado nuestras tropas y aliados. Estos implacables ataques han costado miles de millones de dólares a la economía estadounidense y mundial, peligrando la vida de inocentes. No toleraremos el ataque hutí a buques estadounidenses. Por cierto que fue secuestrado un mexicano hace poco y el gobierno de México no dio ningún reclamo contra los terroristas hutíes. Utilizaremos una fuerza letal abrumadora hasta lograr nuestro objetivo. Los hutíes han bloqueado el transporte marítimo en una de las zonas fluviales más importantes del mundo, paralizando vastas franjas de comercio global y atacando el principio fundamental de la libertad de navegación del que depende el comercio internacional. Nuestros valientes combatientes están llevando a cabo ataques aéreos contra las bases, líderes, defensas antimisiles de los terroristas hutíes, activos marítimos, aéreos, navales estadounidenses y restaurar la libertad de navegación. Ninguna fuerza terrorista impedirá que los buques comerciales y navales estadounidenses naveguen libremente las vías de navegación del mundo. Tiene mucho de razón Donald Trump porque, el gobierno de los Estados Unidos cómo iba a ser diezmado o cómo iba a ser preocupado por unos terroristas en Yemen. Eso lo permitió Biden deliberadamente. A todos los terroristas hutíes les digo, se acabó su tiempo y sus ataques deben de parar hoy mismo. Si no, les llevarán el infierno como nunca antes. A Irán, el apoyo a los terroristas hutíes debe de cesar de inmediato. No amenacen al pueblo estadounidense, a su presidente, quien ha recibido uno de los mandatos más extensos de la historia presidencial, ni a las rutas marítimas mundiales. Si lo hacen, cuidado, porque Estados Unidos les exigirá cuentas y no seremos amables al respecto. Trump habla sobre las noticias falsas, dice, como siempre, vuelven a la carga. ¿Por qué no pueden ser honestos? Aunque sea por una vez. Anoche leí que el presidente ruso Vladimir Putin hizo esperar a mi muy respetado embajador y enviado especial, Steve Witkoff, más de 9 horas, cuando en realidad no hubo espera alguna. Se celebraron otras reuniones con otros representantes rusos y obviamente tomaron tiempo, pero fueron muy productivas. A pesar de ahí, todo transcurrió con rapidez y eficiencia, y todo apunta a que ojalá muy bien
En conclusión, no hubo espera de 9 horas, ni siquiera de ninguna. Dice, la única razón por la que inventaron esa historia es para intentar degradar, porque son unos degenerados enfermos que tienen que empezar a informar correctamente. Por eso han perdido su audiencia, su popularidad y su respeto. Gracias por su atención a este asunto y que Dios bendiga a Estados Unidos. Firma Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sobre la ejecución de un líder terrorista del ISIS en Irak, dice Donald Trump, hoy fue asesinado el líder fugitivo del ISIS en Irak. Fue perseguido sin descanso por nuestros intrépidos combatientes. Su miserable vida fue aniquilada, junto con la de otro miembro de ISIS, en coordinación con el gobierno iraquí y el gobierno regional kurdo. Paz a través de la fuerza, es el lema de Donald Trump entre signos de exclamación. Y bueno, pues esto demuestra que Donald Trump no está alineado con el sionismo, porque aquella organización terrorista, el ISIS, se sabe que es una creación del Estado de Israel. Donald Trump compara a Joe Biden, expresidente de los Estados Unidos, con una máquina de firmas automática. Dice, la persona que fue el verdadero presidente durante los años de Biden fue la persona que controlaba el autopen, diciendo que obviamente Joe Biden autorizaba lo que fuera que le dieran a firmar los miembros de su gabinete, debido a su disminuido estado de salud mental. A hombres y mujeres heroicos de las agencias del orden público les da un mensaje de felicitación. Hoy nos acompañan decenas de policías, alguaciles y ayudantes de alguaciles en todo el país. Mi mensaje a estos héroes de la fuerza del orden es simple. Conmigo en la Casa Blanca, una vez más tienen un presidente que siempre los respaldará. Dice, en todo lo que hacemos estamos restableciendo la ley, restableciendo el orden, restableciendo la seguridad pública en Estados Unidos. Y estamos devolviendo el honor, integridad, responsabilidad a los niveles más altos del FBI, del Departamento de Justicia y en todo nuestro gobierno. Donald Trump ha dicho que va a aplicar mano dura contra los criminales, que es completamente el discurso contrario al narcorrégimen de López Obrador o Sheinbaum, que decían dar abrazos a los criminales. El corrupto Joe Biden nos metió en un verdadero lío con Rusia y todo lo demás que hizo. Es el mensaje que también ha dado criticando pues que durante la administración de Joe Biden comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Gaza. El primer día firmé una orden ejecutiva que prohibía toda censura gubernamental. Mi administración revocó las autorizaciones de seguridad de los agentes de inteligencia deshonrados que mintieron sobre la laptop, la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo drogadicto, cocainómano, que contrataba prostitutas o sexoservidoras incluso menores de edad. Y bueno, cuando Donald Trump intentó difundir cómo es que Joe Biden mentía acerca de su hijo, de los delitos de su hijo, lo que hicieron las redes sociales, sobre todo en aquel entonces Twitter, fue censurar al periódico The New York Post por exponerlo, por mostrarnos el contenido de estas dos computadoras que un olvidadizo, un drogadicto Hunter Biden, había olvidado en un centro de reparación de cómputo. Revocamos las autorizaciones de los perturbados Jack Smith, Alvin Bragg, Letitia James, ya aquí menciona a la fiscal de George Soros de Nueva York, aquella que no ha hecho nada con las denuncias de narcotráfico contra López Obrador, Américo Villarreal, entre otros personajes del narcoestado mexicano como Rubén Rocha Moya. Dice, y los bufetes de abogados corruptos indulté a cientos de presos políticos que habían sido brutalmente maltratados. Bueno, pues ahora lo que estaría revelando Donald Trump es que Letitia James, la fiscal de Nueva York, habría intervenido también en censurar a ciudadanos estadounidenses y prácticamente de cualquier parte del mundo a través de tener agentes en las redes sociales, como expuso Elon Musk. Day one, I signed an executive order banning all government censorship and directing the removal of every bureaucrat who conspired to attack free speech and many other things and values in America.
My administration stripped the security clearances of the disgraced intelligence agents who lied about Hunter Biden's laptop from hell. We revoked the clearances of deranged Jack Smith, Alvin Bragg, Letitia James, and the crooked law firms that aided their partisan persecutions. And I went through it. These are state and city courts, and the corruption is unbelievable. We also terminated the clearances of the Biden crime family and Joe Biden himself. He didn't deserve it. In fact, he was essentially found guilty, but they said he was incompetent, and therefore let's not find him guilty, I guess. Nobody knows what that ruling was, but I didn't want any part of it. I think I would have rather been found guilty than what they found with him. They said he didn't know what the hell he was doing, and therefore he's let him go. I said, I'd rather be convicted, Pam, I think, than that. That was not good. I said, please convict me, don't say that. I pardoned hundreds of political prisoners who had been grossly mistreated. We removed the senior FBI officials who misdirected resources to send SWAT teams after grandmothers and J6 hostages. And it was a great honor for me to fire, I will tell you this, a great honor to fire James Comey. Dice también Donald Trump, debemos ser honestos sobre las mentiras y los abusos que han ocurrido entre estos muros. Se refiere a la Casa Blanca durante el gobierno de Biden. Desafortunadamente, en los últimos años, un grupo corrupto de piratas informáticos y radicales dentro de las filas del gobierno estadounidense destruyó la confianza y la buena voluntad forjadas durante generaciones, haciendo referencia precisamente a las órdenes de censura contra ciudadanos estadounidenses y contra cualquier persona que denunciara las acciones de lo que se ha denominado el Estado Profundo o el alto Estado masón de los Estados Unidos. También en su extenso discurso, que ha sido censurado por la mayoría de los medios comerciales, Trump dijo que nuestros predecesores convirtieron el Departamento de Justicia en el Departamento de Injusticia, pero estoy ante ustedes hoy para declarar esos días han terminado. Durante generaciones el Departamento Federal de Justicia fue una de las instituciones más veneradas de Estados Unidos. Este departamento se ganó el respeto y la admiración de todo el mundo, pero después se perdió porque se convirtió en el Departamento de Injusticia. Al iniciar un nuevo y orgulloso capítulo en las crónicas de justicia estadounidense, demos vuelta a la página a 4 largos años de corrupción, se refiere al gobierno de Biden, uso de armas y entrega. Dice, y entrega a criminales violentos. Las armas se entregaron, entiendo, a criminales violentos. Donald Trump pues tuvo esta participación para hablar con los representantes, para hablar con los funcionarios, con todos los integrantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, y transmitió su conferencia respaldando a Rumble, la plataforma de vídeos alternativa a YouTube. No hace sus transmisiones por YouTube. Es interesante. Por constantemente estar incitando al odio, por estar llamando a insurrecciones y a presionar de una forma desmedida al gobierno de los Estados Unidos, ha sido expulsado el embajador de Sudáfrica, acusándolo de un odio ciego contra el presidente de los Estados Unidos. No tenemos nada que discutir con él, por lo que se le considera persona non grata, publicó el secretario de Estado Marco Rubio a través de su cuenta de redes sociales en X. Se expulsa al embajador Ebrahim Rasool, al que calificó de ser un político racista. En febrero, Donald Trump congeló la ayuda estadounidense o estar financiando a grupos extremistas en Sudáfrica, sobre todo grupos racistas de extrema izquierda que emprenden políticas contra los agricultores blancos. Uno de los aliados más cercanos a Donald Trump, el multimillonario sudafricano Elon Musk, quien ha acusado al gobierno del presidente Cyril Ramaphosa de tener leyes de propiedad abiertamente racistas contra la población blanca de Sudáfrica, más de 140 leyes contra la población blanca de Sudáfrica.
La propiedad de tierra es un tema muy polémico en Sudáfrica. Y bueno, pues esta sería la expulsión. Estados Unidos anunció que expulsará al embajador de Sudáfrica de Washington, declaró el viernes el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo de odiar a Estados Unidos y al presidente Trump. Ahora vamos con algo sobre la CPAC y su relación con Rumania, donde recientemente se eliminaron las elecciones porque no quedó el candidato que quería el movimiento globalista. Bueno, en una entrevista CPAC dice que busca contrarrestar el movimiento para detener la toma del poder del Estado profundo en Europa. Son declaraciones que le dieron al periodista Mario Naufal. El político rumano George Simion advierte que su país está bajo asedio y afirma que está en marcha un golpe de Estado con las elecciones y el sistema judicial controlados por las fuerzas globalistas. Hablando con David Pollack, que es un comunicador, que fue el que lo entrevistó y de donde cita esta información Mario Naufal, pide a Elon Musk y a Donald Trump que expongan la corrupción y que prometen contraatacar. Dice, con el voto popular, el apoyo internacional, ganaremos. Pregunta, ¿está Europa despertando ante el control del Estado profundo? Todo parece indicar que sí. George Simion se presenta para la presidencia de Rumania con más de 600,000 firmas. Esto después de que el otro candidato, Georgescu, pues fuera impedido poder participar en las nuevas elecciones que le anularon, que él había ganado. George Simion, líder de la AUR y el segundo partido más grande de Rumania, ha presentado oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales del 4 de mayo con más de 600,000 firmas de apoyo. No sé si esto sea del todo representativo porque creo que es un país que tiene una población incluso aún mayor. Le acompañó Mateusz Morawiecki, ex primer ministro de Polonia y actual presidente del ECR, lo que indica el creciente respaldo internacional a su campaña. La candidatura de Simion se perfila con un gran desafío para el establishment político de Rumania. Tan pronto como se dio esta noticia, los medios de comunicación comenzaron a lanzar propaganda en su contra, lo que muestra que hay un esfuerzo por parte de las mafias establecidas en Rumania, ligadas a los intereses de la Unión Europea, que están atacándolo. En una de sus publicaciones, Elon Musk recuerda que él fue pobre cuando había llegado a los Estados Unidos, cuando había llegado a Canadá. Ya con anterioridad había comentado que trabajó durante un tiempo en una granja y que considera que es uno de los trabajos más pesados. También ha comentado lo siguiente: no podía pagar las reparaciones, tenía un coche viejo, así que arreglé casi todo el coche con piezas de desguance, o sea, de un lugar donde tienen piezas de automóviles ya averiados, ¿no? Irónicamente, en ese caso tuve que reemplazar las lunas laterales rotas. El círculo se completa. Esto al parecer es una clara referencia al hecho de que actualmente grupos de extrema izquierda, presuntamente financiados por Ray Hoffman de LinkedIn y de organizaciones como eBay, así como la Open Society Foundation, están destruyendo, vandalizando puntos de venta de autos Tesla en los Estados Unidos, rompiendo las ventanas y marcando esvásticas en las camionetas Cybertruck. Hay quienes refieren que Elon Musk nunca fue pobre, que su papá era rico, pero la realidad de las cosas es que él no se llevaba bien con su papá, por lo cual su papá no le daba dinero. Él siempre ha expresado que su papá era una persona de las más crueles o la más perversa que pudo encontrar, y que siempre se apoyó en su madre. Elon Musk desglosa los detalles exactos paso a paso del plan de los demócratas para Estados Unidos y lo que harán si alguna vez lograran ganar otra elección, por lo que no deben de hacerlo. Dice: es por esto que la maquinaria demócrata está tan empeñada en destruirme. Lo que realmente está sucediendo es que están comprando votos. Eso es lo que realmente está sucediendo. Es como una gigantesca estafa electoral.
Están importando votantes y es solo cuestión de tiempo. A mucha gente le cuesta creerlo, pero cuanto más lo analizas, más te das cuenta de la magnitud del problema y de que no es real. Es un intento de destruir la democracia en Estados Unidos. Hay 7 estados clave. A menudo el margen de victoria es de unos 20,000 votos. O sea, 20,000 votos definen si un presidente o un gobernador gana un estado. Bueno, en este caso un presidente. Si pones a 200,000 ilegales allí y tienen un 80% de posibilidades de votar por los demócratas, o sea, prácticamente van a votar por los demócratas porque ellos son los que permiten la ilegalidad, los que les permiten estar ahí, los que les dan dinero robado a Estados Unidos. Es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en ciudadanos. Esos estados clave no serán estados clave en un futuro, serán estados ya asegurados para el Partido Demócrata. Si no son estados clave, seremos un estado permanentemente de un partido único, del Partido Demócrata. Un estado socialista permanente y profundamente demócrata. Me consta que denuncias de que durante el gobierno de Barack Obama se robaban el dinero de los estadounidenses y se lo daban a los migrantes ilegales, precisamente para generar un efecto llamada a territorio estadounidense. Les daban becas incluso a los hijos, a los nietos de migrantes ilegales. En eso se convertirá Estados Unidos. Ese era el plan, ese sigue siendo el plan. Si la máquina de la que Kamala Harris era la marioneta hubiera ganado, eso es lo que habría sucedido. La razón por la que me apunté tan duro a Trump fue porque para mí esto era la encrucijada, una encrucijada. O sea, un punto crucial, un parteaguas, una encrucijada muy obvia. Si tuvieran otros 4 años, ¿qué es lo que harían? Señala, legalizarían suficientes inmigrantes ilegales en los estados indecisos para convertirlos en estados de ellos. Serían estados azules, que es el color del Partido Demócrata. Entonces ganarían la presidencia, ganarían la Casa, ganarían el Senado. Entonces convertirían a D.C., la sede del gobierno de los Estados Unidos, en un estado y tal vez a Puerto Rico también lo incluirían como parte de los Estados Unidos. Consigue 4 senadores extra con esos 2. Con D.C. y con Puerto Rico nombrados como estados de la Unión Americana, serían 4 senadores extra para aprobar cualquier destrucción de la Constitución de los Estados Unidos, cualquier ley injusta. Llenar la Corte Suprema les sería fácil, o sea, podrían cambiar a todos los ministros si tuvieran esa mayoría. Así que tendrás la Cámara, Poder Judicial, el Senado y la Presidencia todos azules. Mire, Elon Musk, precisamente eso es lo que nos pasó a nosotros. Con ayuda del narcotráfico, con ayuda del dinero de asesinos, de las redes de prostitución, de las redes de esclavitud que hay en México, de las redes de extorsionadores, porque esa es la esclavitud, la extorsión a los productores de alimentos. Morena tiene el control del Senado y de la Cámara de Diputados, y lo que han hecho es destruir todas las leyes. Los 7 organismos constitucionalmente autónomos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, los desaparecieron. Esto es lo que hacen los comunistas, los criminales como Obama, como Biden, como Hillary Clinton, como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, en cualquier lugar donde estén. Quieren tener el control de todo. Las 2 cámaras, el Poder Judicial, el Senado, la Presidencia, los medios de comunicación, todo lo quieren tener bajo su control. Es un autoritarismo brutal. Es un poder omnímodo, una soberbia infinita, una arrogancia y una capacidad de ejercer abusos del poder como nunca se ha visto. Dice, entonces seguirán importando más ilegales para cimentar ese resultado, básicamente lo que pasó en California. Habría sido el fin. Por eso apoyé a Trump, con tanta vehemencia. De lo contrario habría sido el fin. Y por eso la maquinaria demócrata está tan empeñada en destruirme, dice Elon Musk. Que la maquinaria demócrata está empeñada en destruirlo, no me queda ni la menor duda. Vean lo que están haciendo a los puntos de venta, a las tiendas de autos Tesla, autos eléctricos. Dice, invito a la gente a investigar. Cuanto más investiguen,
más verán que lo que digo es absolutamente cierto. What's actually happening is they're buying voters. That's really what's happening. It's like a giant voter fraud scam. They're importing voters, and it's really just a matter of time. So, like, if a lot of people have trouble believing this, but the more you look at it, the more you will realize just how much of a problem this is, and how it's not just real. It is. Y lo que están haciendo actualmente, pues los del partido narcotraficante Morena, era traer a miles de migrantes ilegales de Haití, de África, de Cuba, de Venezuela, que son también miembros criminales del cártel de Aragua, muchos de ellos, y los están trayendo para que se conviertan en votantes de su partido asesino, del Partido Naranja, del partido PT de Raúl Salinas de Gortari, que hace coalición con Morena, también del partido, ¿cómo se llama? Partido Verde Ecologista de México, que antes apoyaba al PRI, ahora es parte del partido narcotraficante Morena. El periodista norteamericano Mike Benz revela que el gobierno de Joe Biden amenazó con privarle de recursos al régimen de Volodymyr Zelensky si no despedía al fiscal especializado que estaba investigando los negocios irregulares de su hijo Hunter Biden en territorio ucraniano. La publicación de Mike Benz, que ha sido compartida por Elon Musk, dice lo siguiente: Biden amenazó personalmente con retener $1,000 millones en sobornos de la USAID, que serían supuestamente para impulsar reformas que mejorarían la gobernanza en Ucrania, a menos de que las reformas que se realizaran incluyeran el despido del fiscal que investigaba los negocios de su hijo Hunter Biden. Y presenta una imagen precisamente de la página oficial de la USAID from the American People, donde dice lo siguiente, que la organización anuncia tener un problema con $1 billón para el gobierno de Ucrania. Esto habría ocurrido el 30 de septiembre del año 2016. Solamente hay que verificar si realmente ya estaba Zelensky en el gobierno. Corrijo, el gobierno de Zelensky comenzó el 20 de mayo del año 2019 y ha suspendido las elecciones ya por más de un año, bajo el pretexto de la guerra, pues se mantiene en el poder. Según este informe, pues Joe Biden le habría retenido los recursos en 2016 al que fuera primer ministro de Ucrania. El escándalo de corrupción del hijo de Biden se trata de una empresa conocida como Burisma, que incluso estaba en relaciones con el director de Pemex durante el narcogobierno de Enrique Peña Nieto, ligado a Eduardo Verástegui. Emilio Lozoya Austin tenía ya conversaciones con Hunter Biden para hacer negocios en México y distribuir algo parecido al gas Bienestar de López Obrador. Lo que ocurrió en aquel entonces es que llegó a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump y entonces Hunter Biden dejó de tener la impunidad que le daba su padre como vicepresidente del régimen corrupto de Barack Obama. Entonces por eso ya no se pudo concretar el negocio en México con Pemex. Y vamos a ver que sí se cumplió la destitución del fiscal. Un cable del periódico La Vanguardia dice: dimite fiscal general de Ucrania después que se lo pidiera presidente de Ucrania. El fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin, presentó su dimisión hoy después de que se lo pidiera horas antes el presidente ucraniano Petro Poroshenko, según medios ucranianos. El fiscal general Víktor Shokin ha redactado su carta de dimisión, una carta de renuncia, publicó el periódico ucraniano Ukrainskaya Pravda. Poroshenko, en un mensaje a la nación, explicó que se había reunido durante la mañana con el
fiscal y que tenía que renunciar. ¿Por qué? Pues porque investigaba a Hunter Biden. Eso obviamente no lo dijeron. Viktor Shokin ha introducido las reformas a las que durante décadas se había resistido la Fiscalía General de Ucrania, dijo el mandatario, como uno de sus logros. Poroshenko dijo que la Fiscalía General, lamentablemente, no se ha ganado la confianza de la sociedad y que por eso en ahora toca plantear la dimisión del fiscal, porque no tenía la confianza del pueblo. Primero lo felicitaba por las reformas, por los cambios que había hecho en la Fiscalía y luego lo quitan. Shokin fue nombrado para el cargo hace justo un año, en febrero de 2014, y deja el cargo en el segundo aniversario de la revolución conocida como el Euromaidán, que fue un golpe de Estado impulsado por las élites que quieren impulsar una guerra mundial contra Rusia y que quitaron precisamente al presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, que era totalmente opuesto pues a que Ucrania tuviera bases de la OTAN o que hubiera armas de destrucción masiva apuntando a Rusia en territorio ucraniano. Pero quizás y no fue suficiente, porque resulta ser que durante ya el régimen de Volodymyr Zelensky también se destituyeron varios fiscales. Es France 24 que publicó: presidente de Ucrania destituyó al fiscal general y al jefe de seguridad por presunta traición. Esto fue el 18 del 7 del año 2022. Pareciera que fue ayer. Este domingo el presidente Zelensky emitió órdenes ejecutivas para separar de sus funciones al fiscal general de Ucrania y al jefe de la Agencia de Seguridad Interna del país, conocido como SBU, por el descubrimiento de cientos de casos de funcionarios ucranianos que presuntamente habrían colaborado con Rusia. O sea, investigar algunos delitos era una traición a la patria, ¿no? Como cuando el narcopresidente López Obrador dijo que era traición a la patria haber detenido al criminal Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Dice que ese es uno de los mayores actos de traición a la patria, porque la patria es el narco para López Obrador. Bueno, pues para Zelensky la patria era defender los intereses de la familia Biden y de otros grupos. Zelensky informó que por el momento habían abiertos 651 expedientes en contra de funcionarios del Ministerio Público por traición y colaboración con Rusia. Además aseguró que más de 60 uniformados pertenecían a las agencias de Bakanov y Benediktova. Actualmente están trabajando como aliados de los rusos en los territorios ocupados. Dice: tal conjunto de crímenes contra los cimientos de la seguridad nacional del Estado plantea preguntas muy serias a los líderes relevantes. Cada una de estas preguntas recibirá una respuesta adecuada, manifestó el presidente. Respuestas que, por cierto, pues como que no llegaron. Los enfrentamientos del presidente Zelensky contra la justicia, pues también fueron reconocidos a qué nivel llegaron por la agencia de noticias sionista Reuters. Pues ellos mismos lo reconocen. Un cable de Reuters con fecha del 25 de enero de 2023, que incluso apareció en varias páginas como Yahoo News o Yahoo Noticias, dice: Ucrania destituye a 5 fiscales regionales como parte de su reorganización. O sea, cualquiera que pudiera tratar de investigar esto era destituido. Así como, por ejemplo, cuando Jocelyn, una cofundadora de Morena, le pidió a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, investigar que el funcionario de la Secretaría del Bienestar, Javier May, se estaba robando el dinero de las tarjetas del bienestar, o cuando le pidió que investigara que se recibían maletas del narco en la campaña de Rocha Moya o Américo Villarreal, pues lo que hizo es que, al parecer, esta Irma Heréndida sí intentó al menos investigar o hacer algo, y López Obrador la destituye del cargo. Dice con fecha del 25 de enero del 23, 5 altos cargos de las fiscalías regionales de Ucrania fueron destituidos el miércoles, un día después de que el presidente Zelensky iniciara la mayor reorganización del sistema de justicia en medio de la guerra. Altos cargos, que eran fiscales de mayor rango de sus respectivas regiones, fueron destituidos de forma voluntaria, así dice, de forma voluntaria, por el fiscal general Andriy Kostin,
según un informe. Andriy Kostin, que llegó cuando habían destituido al otro fiscal durante el gobierno de Poroshenko. Andriy Kostin firmó las órdenes de cese voluntario de sus cargos administrativos de los jefes de las regiones de Zaporizhia, que algunos dicen Zaporizhia, Kirovohrad, Poltava, Sumy y Chernigov. Más de una docena de altos cargos, incluido uno de los adjuntos del fiscal general de Ucrania, fueron destituidos de sus puestos durante el martes, en lo que consideran diversos analistas una reacción ante los recientes escándalos de corrupción y abusos de poder. Pero ningún periodista, obviamente de estas agencias, tenía idea de lo que ha presentado Mike Pence ahora, que se trataría de una intención de encubrir los actos de corrupción de Hunter Biden junto con miembros de la familia Heinz, ¿sí? Los que crearon la salsa catsup, en escándalos con esta corporación llamada Burisma, que también tenía negocios con China comunista. Joe Biden está pagando sus sobornos de chantaje enviándole dinero a través de la USAID. Y hay que recordar que a pesar, por ejemplo, en el caso de México, pese a que López Obrador estaba destruyendo 7 organismos constitucionalmente autónomos como el INAI, como el IFETEL, como los organismos de eficiencia de la calidad de la educación pública, pues ocurría que secretamente Biden estaba enviándole millones y cientos de millones de dólares a López Obrador, supuestamente para fortalecer el Estado de Derecho o mejorar la gobernanza. Y nosotros no sabíamos que López Obrador recibía millones de dólares de la USAID, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, el desglose de todos estos gastos, y que le habrían dado todavía 58.4 millones de dólares al régimen criminal de Claudia Sheinbaum. Que esto se trata con mucho secretismo, pero se ha filtrado según documentos del Departamento de Estado, ahora dirigido por Marco Rubio. Joe Biden está pagando sus sobornos de chantaje enviando dinero a través de la USAID. Los miles millones de dólares que Joe Biden envió a Ucrania tras lograr el despido del fiscal que investigaba a Burisma fue una subvención de la USAID. Mike Pence publica: ¿recuerdan cuando Joe Biden estaba en el Consejo de Relaciones Exteriores y se jactó de haber logrado que el gobierno ucraniano despidiera al principal fiscal de Ucrania porque condicionó explícitamente el despido del fiscal que estaba investigando a Burisma? Él condicionó expresamente la recepción de $1,000 millones en ayuda financiera estadounidense al despido del fiscal Víctor Shokin. ¿Sabes a cuánto ascendían esos $1,000 millones en supuesta ayuda financiera? Fue una subvención de la USAID. You remember when Joe Biden was at the Council on Foreign Relations and bragged that he got the top prosecutor in Ukraine fired by the Ukrainian government because he explicitly conditioned the firing of the prosecutor who was investigating Burisma. He expressly conditioned their receipt of $1 billion in U.S. financial assistance on the firing of Viktor Shokin, the prosecutor. And he said, son of a bee, he was... it's so crazy watching him brag about that publicly. It just shows you what an idiot he is. You know what that $1 billion in financial assistance was? It was a USAID grant. Yeah, it's the carrots and sticks, and it's like... Find that video, because it's a shocking video. It's just the hubris and the ego that someone has to speak of this publicly while it's being filmed. Not just publicly, not just in a room, not even just saying it out loud, but saying it in front of the Council of Foreign Relations backdrop. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. ¿Quién paga los actos vandálicos contra Tesla, contra las empresas de Elon Musk? Bueno, pues una investigación presentada por Free Press o Prensa Libre descubre que hay una organización que se llama Resistencia a Trump. Y hay una
enorme lista de multimillonarios que están interesados en ir contra Donald Trump. La investigación descubre que una enorme red de dinero oscuro de Washington, D.C., llamada Arabella Advisors, financiada por multimillonarios como Bill Gates, Reid Hoffman, grandes donantes también encontramos a George Soros, también a Pierre Omidyar, que es el fundador de eBay. Estos personajes, por cierto, Bill Gates y Reid Hoffman, están plenamente involucrados con el pederasta Jeffrey Epstein. Bill Gates, el de las campañas de vacunación masiva, el que está ligado al cártel farmacéutico, el que financió el evento 201, un ensayo de epidemia. El fundador de eBay, Pierre Omidyar, también está involucrado. Esta organización es de familias de multimillonarios. Está compuesta por exfuncionarios del gobierno de Biden y de Kamala Harris, incluido su director, Michael Linden, quien recientemente trabajó en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden, posiblemente las agencias más poderosas. Si revisas los documentos corporativos de Washington, D.C., puedes ver que la idea de que las familias superan a los multimillonarios en realidad no existen. No es una organización de personas comunes, de civiles. Están pagando propaganda contra el pueblo estadounidense. Ahora mismo solo están publicando anuncios en YouTube de abuelas y jóvenes que expresan su preocupación porque se les ha quitado el dinero de la asesina USAID, de la asesina USAID. Están creando narrativas, le dicen a la gente que esto es lo que hay que creer y que si lo repites lo suficiente, pues la gente lo creerá o se volverá verdad. Es importante que la gente sea consciente de que una organización que se autodenomina de base y de grupos similares, totalmente opositora a Donald Trump, no es un movimiento popular. Las familias, las únicas familias que están involucradas en esto son la familia de Bill Gates. ¿Acaso Bill Gates te parece una persona de familia? Escuchemos. If you needed more evidence the Democrats are a party of elitists and hypocrites, look no further. And a new report from the Free Press outlines how the supposed Trump resistance is bankrolled by some of the richest people out there. Our next guest is behind the investigation. Free Press's Gabe Kaminsky joins us now. Right to the war chest and these groups, Families Over Billionaires, really? Yeah, thanks for having me. Families Over Billionaires, right? It's a new organization that launched to push back on the looming push in Congress for Republicans to push tax cuts. But if you look on its website, there's not actually an option for the public to donate to this organization. And the reason for that is because if you go in Washington, D.C. corporate documents, you can see that Families Over Billionaires doesn't actually exist. It's a trade name for a massive dark money network in Washington, D.C. called Arabella Advisors, funded by billionaires such as Bill Gates and Reid Hoffman. Reid Hoffman, the founder of LinkedIn, also the eBay founder Pierre Omidyar, the mega donor George Soros. It's just astonishing that they get away with this. But these organizations are set up, Gabe, correct me if I'm wrong, within the Arabella network, so you can't really figure out who's behind who the donors are behind these organizations, right? It's very shifty. That's exactly right, and that's where the term dark money would come from here. It becomes very hard to trace where funding would go through this network, and there's similar versions on the right, and I think it's something that, watchdog groups think raises transparency concerns. Well, there's transparency, but is that really going to stop them? Look, Arabella's been tracked for a long time. You're bringing a lot of this more to light, specific names attached, but they don't stop. Tides Foundation, George Soros, these are all part of this. Look, it's a great example. Again, this is anytime organizations call themselves grassroots, it's very rare that they are, particularly if they originate in Washington, D.C., where corporate interests and powerful people. And the same recycled people out of an administration, right? Yes, typically. So this organization's Families Over Billionaires is staffed by former Biden and Harris officials, including its director, Michael Linden, who was just in Biden's White House Office of Management and Budget, arguably the most powerful agency in the federal government. Is the work effective, though? Or is it just the billionaires have so much money that they're just,
they might as well, they're either going to set fire to it in a fireplace at their chalet in Switzerland or just throwing it out there into all of these Democrat causes. Does that make sense? Well, that's a really good question. I think as far as this new organization, we'll have to see exactly what it does. Will it be launching lawsuits? Will there be further litigation? Right now, it's just releasing advertisements on YouTube of sort of grandmothers and younger people raising concerns about tax cuts, these paid actors funded by, the most wealthy people in the country. ¿Cuál es el motivo por el cual el embajador de Sudáfrica ha sido declarado persona no grata en los Estados Unidos de Norteamérica por el secretario de Estado Marco Rubio? Pues a continuación retomamos una nota de Breitbart News que dice: embajador sudafricano Ebrahim Rasool dice que Trump lidera el movimiento supremacista blanco global, es decir, prácticamente lo acusa de ser un nazi. Dice, se dirigió al Instituto Mapungubwe para la reflexión estratégica conocida como MISTRA en Johannesburgo, al intentar explicar las recientes posturas del presidente Trump contra las políticas racistas contra la población blanca de Sudáfrica. Además, en que Trump critica severamente la alianza de Sudáfrica con el terrorismo islámico de Hamas y la República Islámica del Irán. Dijo que estas denuncias era porque Donald Trump representa el supremacismo blanco, que está motivado por la falta de respeto de Trump hacia el orden hegemónico actual, del cual, incluidas las instituciones como Naciones Unidas y el G20, deberían de ser respetadas por Trump. Increíble, ¿no? Organizaciones que realmente no han hecho nada bueno. También dijo que el movimiento de Make America Great Again era una respuesta de la supremacía blanca a la creciente diversidad demográfica de los Estados Unidos y sugirió que los agricultores sudafricanos habían presentado quejas contra los Afrikaners en Estados Unidos, que era parte de un esfuerzo global por un supuesto movimiento racista. Lo que Donald Trump está lanzando es un ataque contra quienes ostentan el poder al movilizar su supremacismo contra ellos, tanto dentro como fuera del país, y creo que lo he ilustrado también. En ese sentido, el ataque supremacista contra quienes ostentan el poder lo vemos en la política nacional estadounidense, el movimiento MAGA, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, el movimiento Make America Great Again como respuesta no solo es un intento supremacista, sino a datos muy claros que muestran grandes cambios demográficos en Estados Unidos, donde se proyecta que el electorado estadounidense será blanco únicamente en un 48% dentro de poco, y la posibilidad de una mayoría de minorías se vislumbra en el horizonte. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta para comprender algunas de las cosas que consideran instintivas, nativistas y racistas. Creo que hay datos que, por ejemplo, respaldan esto, como la construcción del muro, el movimiento de deportación, etc. Por lo tanto, creo que debo de mencionarlo. Pues prácticamente lo que está haciendo el embajador Rasool de Sudáfrica en los Estados Unidos es reconocer que este ha sido el plan del Partido Comunista Internacional o de la Internacional Comunista: llenar a las naciones de una población extranjera que supere en proporción a la población nativa para robarles el país. Es un daño que se convertirá en algo irreversible. Así que si Trump está tomando cartas contra este plan de dominación del Partido Demócrata, no es algo negativo. Creo que también hay una exportación de la revolución. No es casualidad que Elon Musk se haya involucrado en la política británica y haya impulsado a Nigel Farage y al movimiento reformista, de la manera que se le indicó. Camino a la cumbre de seguridad de Múnich, el vicepresidente J.D. Vance se dirigió a la Alternative für Deutschland, el AfD, el partido, para fortalecer su campaña electoral. Y eso entonces comienza a indicar cuál fue el papel de los afrikaners en toda esa composición, y muy claramente es para proyectar el victimismo blanco como una señal inequívoca que existe un movimiento protector global que está comenzando a envolver a las comunidades blancas en conflicto o aparentemente las está combatiendo. Más que comunidades blancas, hay que recordar que estos pueblos europeos o de origen europeo en su mayoría son cristianos, y los que están en su oposición
no son cristianos, ni quieren la civilización occidental, sino que quieren que retornen una anticivilización tribal canibalista. Dice las palabras del embajador de Sudáfrica: puede que no sea cierto, puede que no tenga sentido, pero ese no es el mensaje inequívoco que se escucha en una base blanca global. Así que creo que debemos de comprender todo eso. Otra discontinuidad es casi como si estuviera enfrentando una insurgencia supremacista contra el gobierno en el poder. Rasul dijo que Sudáfrica podría liderar la respuesta contra el supremacismo blanco de Donald Trump, ya que el país era el antídoto histórico contra el supremacismo. Esto porque se ha distorsionado, se ha magnificado las imágenes, la figura de un terrorista como Nelson Mandela, que era un terrorista racista y además un hombre que, si algo promovió, fue la degeneración sexual de los sudafricanos, un sujeto que fue controlado en todo momento por abogados judíos como Joy Slobo. Y también hay que considerar que pues, Nelson Mandela fue un colaborador del Big Pharma para hacer experimentos con la población negra de Sudáfrica. Otra de las cosas que no se cuentan, bueno, pues es que en Sudáfrica también las mismas tribus negras practicaban el racismo. Comunidades negras. Es cierto que la presencia británica impuso un orden rígido, pero la realidad de las cosas es que no era un paraíso antes de ello. Al mismo tiempo dijo que Sudáfrica podría enfrentar la sana falta de respeto de Trump hacia las instituciones globales que Sudáfrica siente que están dominadas por Occidente, diciendo que la postura de Trump era como un reloj roto que da la hora correcta 2 veces al día simplemente por quedarse inmóvil. Son comentarios como muy descalificativos, ¿no? contra Donald Trump, y la verdad es que está haciendo mucho. No veo por qué dice que es un reloj descompuesto. Rasul tiene un historial público de apoyo al grupo terrorista islámico Hamas. Ha tenido dificultades para ganar apoyo en Washington D.C., según Semafor, que señaló que los actores clave están excluyéndolos. Pues en repetidas ocasiones este señor Rasul dijo que desconfiaba de las propuestas de Estados Unidos, dijo que existen diferencias entre nuestras exportaciones a China y Estados Unidos. Alrededor del 80% de las exportaciones a China son materias primas enviadas desde Sudáfrica. El 70% de las exportaciones a Estados Unidos son productos manufacturados. El hecho es que no pueden intercambiar Oriente y Occidente porque uno contribuye significativamente con nuestras ganancias extranjeras y el otro nos impulsa a una trayectoria de mayor desarrollo. Una nota redactada por Joel B. Pollack, editor de Breitbart News. Pues simplemente es una crónica de cómo piensa el gobierno de Sudáfrica. Es una crónica para conocer la forma tan extraña o cómo piensa el gobierno de Sudáfrica. Vamos a hacer aquí una breve pausa y seguimos con otros temas. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us
Perdón, no estaba abierto el micrófono. Regresamos para continuar con temas importantes de este 14 y 15 de marzo del año 2025. Un rápido recorrido del scroll de noticias del día de ayer y simplemente adicionar esclarecer un poco más del caso de la relación de el diseñador de modas Gianni Versace y la mafia calabresa. Ayer de la crónica especial que estábamos hablando, sí, en efecto se dice que un amigo del marido de Donatella Versace, de nombre Johnny Gatto, con doble T, Johnny Gatto, habría intentado extorsionar por más de $5 millones a la familia para no revelar su relación con la mafia calabresa. Y que en el año de 1996 habría muerto aplastado por un autobús en las calles de Milán, Italia, lo cual reafirmaría la idea de que sí tenía una relación con la mafia, porque la mafia suele eliminar a sus enemigos, a quienes los denuncian, a quienes los intentan extorsionar, de ese modo. También hay que recordar que, bueno, de estos personajes hay por lo menos otras tres figuras que acusaron de lo mismo. Y si a eso sumamos que tenían una casa de modas, una boutique en Guadalajara, Jalisco, propiedad de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, que sería socio, al menos en esa tienda, de la marca Versace, pues se reafirma, ¿no? Además, que les he presentado en la crónica del día antes de ayer, de antier, pues la relación que existe entre las letras de los narcocantantes y todo esto que tiene que ver con las firmas de ropa de supuestamente moda, firmas de ropa elegantes o lujosas, que no son elegantes, son de mal gusto en el caso particular de Versace, pero que tanto se le ha dado distinción por las estrellitas corrientes de Hollywood que han utilizado durante tantos años sus diseños. Bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión con el tema de algunas notas que quedaron el día de ayer sin mencionar. Estuvieron obviamente en el scroll de noticias, pero no fueron mencionadas textualmente. Durante una entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, únicamente aceptó 2 vuelos con pandilleros del cártel Tren de Aragua deportados a Venezuela. Dice que por este rechazo a recibir sus delincuentes, sus mafiosos, pues es que Marco Rubio comenta que Donald Trump le quitó concesiones petroleras de Chevron de una empresa de Rockefeller a Nicolás Maduro, que le estaban dando a ganar más de $400 millones al mes, con plena autorización de Joe Biden. Luego tenemos otra nota. Reconoce Marco Rubio en la Fox News que hay avances contra la migración ilegal en México y Canadá, pero que Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente porque el volumen de drogas mexicanas que ingresan a los Estados Unidos es el mismo que antes de imponerse los aranceles, que antes de anunciarse por Claudia Sheinbaum, pues las espectaculares, algunos han considerado que son espectaculares, detenciones de narcotraficantes mexicanos. O sea que en eso no ha mejorado la situación, es lo que él denuncia. En Panamá, BlackRock, bajo las órdenes de Donald Trump ahora, compra concesiones de los puertos de Panamá que anteriormente estaban en propiedad de una empresa llamada Hutchinson Port desde el año de 1997. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues que el presidente de Panamá, Mulino, insinúa que no sabía, que no conocía los alcances de esta compra, de la compra de estas concesiones, por lo cual dijo que lo iba a analizar. Por su parte, pues Marco Rubio dice que no tiene problemas con el presidente Mulino, que es un aliado de los Estados Unidos y que por tanto no hay nada de qué temer. Rubio dice que no es aceptable que el Canal de Panamá, que es una obra pública hecha por los Estados Unidos para Panamá, para uso de los Estados Unidos, termine en manos del Partido Comunista Chino. No lo van a permitir. No podemos permitir que un lugar tan clave como el Canal de Panamá pase al control de China comunista, declaró el secretario de Estado Marco Rubio. La entrevistadora de Fox News de nombre Rachel Campos Duffy se dijo asombrada de que a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le importe más lo que ocurre con los cárteles de la droga mexicanos que a la misma presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien incluso en el extranjero se dan cuenta de que no tiene ningún amor a México, que no le importa lo que le pase a los mexicanos con relación a los campos de exterminio. Ya incluso es notorio para los estadounidenses esto. Rachel Campos Duffy, entrevistadora de Marco Rubio en la Fox News, pues le preguntó a Marco Rubio, quien obviamente no pudo responder a eso, si esto lo saben los mexicanos, si los mexicanos saben el enorme bien que está haciendo Donald Trump al momento de combatir a los cárteles de la droga, y qué piensan de eso. Me gustaría que ustedes que escuchan este programa nos den una respuesta de qué piensan sobre que Donald Trump es un presidente de otro país que está teniendo un problema de narcotráfico, de un problema de narcoterrorismo en México. ¿Por qué le importa más a él que a quien debiera de importarle, que es Sheinbaum? En Acapulco asesinan a una conductora del transporte público. Una niña se cubre los ojos para no ver lo que ocurrió, esto en Guerrero, gobernado por Morena. Estados Unidos, algunos de los 29 narcotraficantes que fueron extraditados por el régimen de Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos bajo presiones de Donald Trump, incluido al famosísimo criminal conocido como el narco de los narcos, Rafael Caro Quintero, que en una serie de narcotraficantes, hay que recordar que fue Tenoch Huerta, un actor racista lleno de odio y complejos, un actor ligado al partido narcotraficante Morena, lo interpretó a ese peligroso narcotraficante para la serie. Bueno, pues es el funcionario de los Estados Unidos Ronald Johnson, nominado como embajador de Estados Unidos en México por Donald Trump, quien en su comparecencia declaró que 29 narcotraficantes, algunos de estos 29 narcotraficantes enviados a los Estados Unidos por Sheinbaum, han comenzado a soltar la sopa o a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, denunciando a sus aliados, a sus rivales y sobre todo a sus aliados dentro del gobierno de México, dentro del gobierno de México. Entonces, pues nada bien para el narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, porque seguramente ella es mencionada en esta lista. En México, 6 millones de mexicanos rechazan ser funcionarios de casilla para la narcoelección judicial. Dicen que no tienen tiempo, que no quieren saber nada de participar en una tontería como esta narcoelección, ¿no? Que López Obrador hace esta reforma con la única intención de entregarle el control del poder judicial al narcotráfico. En México, los hospitales son centros de infección, fue una nota de los periódicos del día de ayer. Elon Musk compara actos de vandalismo contra puntos de venta de Tesla en Estados Unidos por parte de grupos de extrema izquierda con la noche de los cristales rotos en Alemania, cuando la masonería impulsó agresiones contra negocios judíos y se atribuyó al partido nazi. Que por cierto, el partido nazi terminó castigando a las personas que realizaron esos actos vandálicos en la noche de los cristales rotos, algo que pocos conocen. En México, la organización no gubernamental Amnistía Internacional reclama a Claudia Sheinbaum lo que ocurrió en Teuchitlán, el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. La expresión que utilizó pues esta organización, Amnistía Internacional, es
Basta de indiferencia tras hallazgos en el campo de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. La Auditoría Superior de la Federación detecta desvíos por más de 1.900 millones de pesos en los gobiernos de Morelos, Veracruz, de Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García, ambos exgobernadores por el partido Morena. Ronald Johnson, nominado para ser embajador de Estados Unidos en México, no descarta que pueda haber una intervención militar a México si es que no se tienen los resultados esperados por el gobierno de Claudia Sheinbaum contra los cárteles de la droga. Así que después, cuando Claudia comenzó a decir que no estaba sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre, ¿qué dijo? Sobre el piso, la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en México, pues eso no es verdad. Claro que sí está abierta esa posibilidad y reafirma las palabras de el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que también tiene o que también sostuvo la misma opinión. En Jalisco hallan sustancias para desintegrar cuerpos de personas, cuerpos de víctimas. No solo se destruyen los cuerpos en hornos. Por el día de ayer, pues en una entrevista que realizó Joaquín López Dóriga, se dio a conocer que una de las presuntas víctimas, uno de los que participó, vamos a decir, en ese campo de exterminio, reveló que sí había formas de quemar los cuerpos al aire libre. Que incluso como se les ordenaba conseguir o reordenar ciertas piedras para poder poner a trabajar una concentración de calor para desintegrar cuerpos, y que esto se hizo regularmente en los últimos 13 años. Entonces, reafirmo lo que dije hace unos días, parece ser, porque no hay conocido en otra parte del mundo, que México es el mayor campo de exterminio, y no es por una potencia extranjera, es por la potencia del narcotráfico surgida en el mismo México que ha participado en esto, y esto, como lo ha denunciado la ONU, como lo han denunciado analistas, como lo cree también algunas autoridades, tiene que tener una complicidad de la gente del gobierno, porque de otra forma no se podría hacer. O sea, algo tan escandaloso no se hubiera podido silenciar sin tener el gobierno conocimiento de ello en los últimos 13 años. Sheinbaum insiste en poner de color guinda, color del partido Morena, el logo de la producción de la fabricación mexicana conocido como Hecho en México, lo cual es ilegal, es una manipulación partidista. El periódico Excelsior reclaman sus columnistas que el Papa Francisco no hizo la, entre comillas, revolución que ellos esperaban dentro de la iglesia. Esto lo presentaron en su portada del día 14 de marzo. Querían que la iglesia se transformara en un centro LGBT a favor del aborto, con mujeres sacerdotisas, todo ultra progresista, pero pues el Papa Francisco no hizo esto y dicen que les deja mucho a deber. No sé cómo es que un Papa católico podría dejarles a deber algo a los progresistas que ni siquiera son católicos. A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump pidió a Vladimir Putin, presidente de Rusia, no masacrar a los soldados ucranianos que las tropas rusas tienen sitiados. Dijo que hacer algo así sería muy horrible. En Ciudad de México, Morena propone que las corridas de toro se realicen sin violencia. No les interesa lo que pasó en el campo de exterminio de Teuchitlán, pero sí quieren decirnos que les interesa lo que le ocurre a los toros en las corridas de toros. En Argentina, el presidente Javier Milei equipara a terroristas a manifestantes violentos, grupos de choque. Se trataría de una mujer de nombre Hilda Guadalupe N., quien fue hallada sin vida en Tlatelolco, envuelta en una cobija. Critican a Morena por preocuparse de la vida de los toros, pero no de la vida de los seres humanos. En Guanajuato, Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo hacen una coalición de 17 políticos que exigen matar niños con aborto con recursos públicos de Guanajuato, ante la oposición provida de 12 políticos que son 12 políticos del Partido Acción Nacional y uno del PRI,
Esa es la oposición a los abortos, a los negocios de George Soros, a los negocios de muchos empresarios que se dedican a la muerte, a la agenda de la muerte, en el estado de Guanajuato. Marcelo Ebrard dice que le pidió a Claudia Sheinbaum, que Sheinbaum le pidió a él que negocie con los Estados Unidos con sangre fría y con firmeza, lo cual pues hemos comentado que suena a un reptil. 6 municipios del Estado de México están dominados por un cártel que se conoce como el Cártel del Gasicol, que están dedicados precisamente a la ordeña, al robo de combustible de ductos, de gas y de gasolina. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque el día de ayer explotó una toma clandestina en el barrio de Analco, en el municipio de Teoloyucan. Deja de ser el Estadio Azteca y ahora se llama el Estadio Banorte. Banorte, que es el banco del grupo financiero del PRI y Morena, aliados para gobernar el Estado de México, para que vean cómo se está incrementando el poder del viejo PRI, del PRI Atlacomulco, con la corrupción de Morena. Becas de Andrés Manuel López Obrador para gente que no estudia y no trabaja forman parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, el nuevo orden mundial, el totalitarismo. Dice el documento mexicano de fundamentos legales para dicho programa social. Narcos secuestran 4 pasajeros de un autobús de la marca Interbus en Sinaloa. En Sinaloa detienen 2 veinteañeros por el intento de secuestro de un hombre en Valle, Sinaloa. En Sinaloa, en defensa propia, en Hacienda Las Moras, una persona asesina a un sicario que había llegado para privarle de la vida. En Sinaloa, el día de ayer, 14 de marzo de 2025, fueron desmantelados 16 narcolaboratorios. Pero fíjense cómo es que todo esto de los narcolaboratorios, pues durante el régimen de López Obrador y hasta hace muy poco, lo negaba por todos los medios Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum decía que no existían los narcolaboratorios en México y cada día se demuestra que sí. Pues si no, ¿qué estás desmantelando ahora? Bajo amenazas Donald Trump está desmantelando los narcolaboratorios. Trump sabe que el nivel de drogas que envía a México a los Estados Unidos, que envía a Canadá a los Estados Unidos, no ha descendido, por lo que las acciones de Sheinbaum no son suficientes y seguirán los aranceles contra el acero y el aluminio, que además eran triangulados desde China comunista. Un autor de nombre Nick Adams presentó un libro titulado Trump and Churchill, Defensores de la Civilización de Occidente. Lo creo de Donald Trump, pero no de Winston Churchill, y por tanto, pues sí he dicho que podría ser una trampa, ¿no? Para tratar de darle mala imagen a Trump. Bueno, ahí estábamos recordando que en una reciente emisión del programa de Narcosistema de Anabel Hernández, reveló que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quien fuera discípulo del narcopolicía Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión en los Estados Unidos, habría sido quien ordenó el asalto contra una sociedad de inversión conocida como Black Wall Street Capital, donde la característica para robar a estas personas por parte de los policías de la Ciudad de México fue sembrarles drogas y armas, como consta en los videos de vigilancia, que fue así. Les sembraron esas cosas para incriminarlos, resultando en el robo de 85 millones de pesos en efectivo y 21 relojes de lujo. Omar García Harfuch, entonces, dicen que se dedica a robar, a asesinar y a servir a grupos criminales. Esta no es la primera vez que denuncian a García Harfuch por esta clase de conductas. García Harfuch es hijo de un político priista que se conocía como García Paniagua y de una actriz más o menos reconocida que se llama María Sorté, que ha colaborado en múltiples telenovelas y programas de Televisa. Lo ubicamos por eso, ¿no? Pero también lo ubicamos porque pues uno de sus hermanos fue asesinado en el año 2011, presuntamente por vender droga de un cártel rival. Ese es el secretario de Seguridad Nacional de Claudia Sheinbaum.
Ese es el sujeto que Claudia Sheinbaum quería para que gobernara la Ciudad de México. Cosa que pues no se pudo porque la mafia de Clara Brugada se impuso finalmente. Después se fingió la detención de 7 policías que supuestamente eran cómplices de Omar García Harfuch. La periodista mexicana de investigación Anabel Hernández asegura que esta clase de cosas son incluso más graves, pero con lo único que se puede equiparar es con los años de Genaro García Luna. Bueno, pero si nos vamos más atrás, podemos compararlo con los tiempos de Arturo, el Negro Durazo. Durante los gobiernos socialistas de López Portillo, de Echeverría y luego López Portillo, pues a eso se puede equiparar. Y que hay muchos personajes de la corrupción de aquellos gobiernos que ahora están en el partido narcotraficante Moreno. O sea, lo que estamos viviendo es como una reedición de Echeverría y de López Portillo. De Echeverría, que bien sabemos que era un socio del narcotráfico, un narcopresidente que mediante la violencia, mediante las amenazas del crimen organizado, se aseguró de chantajear a empresarios mexicanos y hacerse con gran parte del control de los medios de comunicación. Intentó apropiarse de Televisa, finalmente no lo logró. Intentó también apropiarse, bueno, lo logró, el del 55% del periódico El Universal, etcétera, etcétera. Y se sabe que tenía conexión directa con los narcotraficantes. El senador progresista demócrata Schumer se somete a las órdenes de Donald Trump y aprueba el proyecto para evitar el cierre de gobierno. El secretario de Estado Marco Rubio reafirma que México es un narcoestado en una entrevista con Fox News. Apenas ahora nos enviaron 20 y pico de criminales que les habíamos pedido por años, que se habían pedido por parte del gobierno de los Estados Unidos por años, aseguró. Mencionó que es un importante avance, pero que no es suficiente. Mencionó a periodistas y políticos asesinados por enfrentar a los cárteles de la droga y que representa una amenaza para el mismo Estado mexicano. Es una entrevista en Fox News con Rachel Campos Duffy. La pueden encontrar en cualquier sitio, bueno, buscándola en internet, y es una entrevista, una de las pocas que da el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, da esta entrevista en español. Bueno, pues vamos entonces con otras cosas que debemos de destacar. Narcos dicen yo no fui. Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes del cártel Los Zetas, se declaran como inocentes de narcotráfico en una corte de los Estados Unidos. Se declaran a sí mismos. Son parte de los 29 narcos que entregó Claudia Sheinbaum para apaciguar a Donald Trump, de los cuales 6 estarían condenados a pena de muerte. Detienen a 3 personas en Tecate, Baja California. Transportaban aproximadamente una cantidad considerable de drogas con un valor superior a los 340 millones de pesos. En Estados Unidos, medios ocultan las múltiples agresiones de que está siendo víctima Elon Musk, la empresa Tesla. Son grupos de extrema izquierda financiados presuntamente por multimillonarios como Ray Hoffman, fundador de LinkedIn, socio de Bill Gates y creador de distintas plataformas de redes sociales y plataformas tecnológicas, o colaborador. George Soros, dueño de la fundación Sociedad Abierta o Open Society, también el dueño de eBay, Pierre Omidyar, que bueno, los encontramos una y otra vez porque estos son los que han patrocinado también en México a comunicadores homosexuales, a promotores del aborto, a feministas. Los daños en puntos de venta de automóviles Tesla se caracterizan por ventanas rotas, vandalizan las camionetas Cybertruck con esvásticas con el símbolo nazi, han quemado centrales de recarga de estos autos eléctricos. Es una guerra sucia, una campaña de linchamiento injusta en los Estados Unidos. Muy furiosos están porque Donald Trump les ha quitado el dinero sucio de la ONG USAID, que destinaba billones de dólares a promover toda la agenda gay, progresista, abortera, violenta, racista, antiestadounidense, lo que es más ilógico, ¿no? O sea, la USAID pagaba movimientos que lo que se dedican a hacer es buscar la destrucción de Estados Unidos.
Detienen 2 policías por asesinato de activista en Poza Rica, Veracruz. Hijo de alcalde de San Luis Potosí fue exhibido golpeando a un hombre cuando estaba tirado en el piso. Canadá va y se queja con la Organización Mundial del Comercio por los aranceles de Donald Trump, pese a que los canadienses llevan décadas imponiendo aranceles injustos contra los productos de Estados Unidos. Por ejemplo, si Estados Unidos quería venderles leche, pese al Tratado de Libre Comercio América del Norte, había un arancel hasta del 200%. Pero eso no lo van a comentar los medios. Los medios lo que comentan es que Trump está operando de forma injusta, que está dañando el libre comercio. Bueno, incluso escuchamos a alguien como Ricardo Salinas Pliego diciendo que Trump es un enemigo del libre comercio. No, es un partidario del libre comercio. Lo que pasa es que se ha dado cuenta de que los otros países le ponían aranceles a los productos de Estados Unidos y que ellos no le ponían aranceles a los productos de Canadá. Estados Unidos anuncia sanciones económicas contra el ministro petrolero de la República Islámica del Irán. Recuérdese que Irán utiliza los recursos del petróleo para financiar al grupo terrorista islámico Hamas. Siria. Israel ataca territorio de Siria, asegurando que lo que atacaron fueron posiciones de la yihad islámica, que estarían a favor de al-Assad. Trump no condena el ataque, pero desde el año 2015 denunció la presencia del grupo terrorista ISIS, creado por Israel, que estaría buscando la caída de al-Assad y que representaba ser una amenaza o generaría una situación peor que la que representaba al-Assad. Chantajes. El terrorista expresidente de Perú, Pedro Castillo, se puso en huelga de hambre para enfermarse y salir de prisión. Es responsable de un intento de golpe de Estado contra el Parlamento de Perú. En Venezuela, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que respalda a María Corina Machado durante una entrevista en español. En Sinaloa, vinculan a proceso a 3 integrantes del cártel de Sinaloa por posesión ilegal de armas. En Naucalpan, quitan cámaras de videovigilancia de grupos criminales. En Hidalgo, se incendia fábrica y suspenden clases en Apulco. La corporación MAVE de electrodomésticos como lavadoras invertirá más de $668 millones en México. En Estados Unidos, juez federal Alsop defiende a las mafias del gobierno legado de Joe Biden y Barack Obama y exige que recontrate a funcionarios corruptos que recientemente fueron despedidos por Donald Trump. Funcionarios que serían del Departamento del Tesoro, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Secretaría de Defensa, Energía e Interior y seguramente también los de la USAID. En Estados Unidos arrestan miembros de una violenta manifestación de migrantes ilegales contra la Torre Trump sobre la Quinta Avenida. En Estados Unidos, pues llega el comunicado de que Justin Trudeau abandona el cargo de primer ministro de Canadá en medio de escándalos de corrupción, escándalos sexuales, peleas con Donald Trump y haber promovido el aborto y la homosexualidad en niños, pues este primer ministro no será recordado gratamente. Recapturan a 3 reos que se habían escapado de una prisión de Cancún. Investigan caso de corrupción entre Parlamento Europeo y empresa china comunista. Esta nota yo creo que sí merece la pena un poco de ser ampliada, ¿no? Vamos a ver qué hay. Seguimos. Ya ven que hace unos días pues el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego le daba promoción, presumía los productos chinos de la corporación Huawei y yo le respondí que pues en Estados Unidos no les iba a gustar eso porque Huawei es acusada de corrupción, de ayudar al terrorismo de Hamas porque ayudaba a Irán a evadir sanciones económicas. Pues ahora llega esta nota de la semana que estamos terminando, que nos dice lo siguiente, que en Bruselas están investigando una presunta relación corrupta entre el Parlamento de ese país, el Parlamento de la Unión Europea, y la corporación china Huawei. Al parecer, se sospecha que hubo un soborno a los legisladores de la Unión Europea. Según una investigación del periódico que se conoce como El Sol, pero en francés, Le Soir, no sé cómo se pronuncie, Le Sol, a lo mejor probablemente,
y otros medios, se sospecha que los cabilderos que trabajan para Huawei sobornaron a eurodiputados actuales o anteriores para promover una política comercial. Esto que también se dio, bueno, es que en ese caso no era China, ¿verdad? Lo que ocurrió en la crisis sanitaria no era China, era corrupción pero con otros. La Fiscalía de Bélgica confirmó en un comunicado que está investigando actos de corrupción que beneficiaron a la corporación china. Unos 100 policías federales llevaron a cabo 21 registros en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal, según la Fiscalía Federal. Las autoridades dijeron que hay una persona arrestada en Francia. Los sospechosos fueron detenidos para ser interrogados en su relación con la supuesta participación en corrupción activa dentro del Parlamento Europeo, así como por falsificación y uso de documentos falsificados. Los delitos fueron supuestamente cometidos por una organización criminal. Los representantes de relaciones públicas de Huawei en Londres no dieron una respuesta a la solicitud de información de varios equipos periodísticos. O sea que esto de la lucha comercial entre Estados Unidos y China sigue, no se va a calmar. La Fiscalía General de la República atrajo el caso del campo de exterminio en Tuchitlán. No lo hizo en 13 años. No sabían en 13 años, es lo que ellos dicen. Bolivia. El dictador y narcotraficante Evo Morales, amigo de López Obrador, dejó en pésimas condiciones las carreteras de Bolivia. Mueren 14 personas y 29 resultan heridos por choque de autobús contra una roca. Sí, contra una roca, contra algo que no debería de estar en la carretera. En Guatemala, abre centro de deportación de migrantes ilegales en la frontera con México. Recuérdese que a Guatemala fueron muchas personas de Chiapas por la presencia de los narcos que López Obrador permitió que se apoderaran de la región. La gente está huyendo a Guatemala. En Pakistán, entregan los cuerpos de 25 personas que perdieron la vida en un secuestro a un tren. En Estados Unidos, Trump pide a la Corte Suprema que ponga restricciones, que no ponga restricciones para que se le quite la nacionalidad estadounidense a los hijos de migrantes ilegales, porque esa es otra forma de colonización de los Estados Unidos. Lo mismo debería de hacer México. No porque aquí nazca un haitiano, no porque aquí nazca un cubano, debe de tener la nacionalidad mexicana. No porque aquí haya nacido una judía comunista, hija de terroristas, va a ser mexicana y va a tener la presidencia de México, ¿verdad? Por eso se debe de evitar todo eso, para que no vengan invasores a ocupar cargos que no le pertenecen, como es el caso de Claudia Sheinbaum. En el Reino Unido, retienen a capitán ruso tras choque con barco petrolero. En el Vaticano, bueno, pues esto es más bien una crítica, Es una crítica a lo que viene haciendo el Vaticano. La propaganda diaria, y que no es creíble, nos habla la mafia de medios globalistas que apoyan, que les gusta mucho el Papa Francisco. Dicen que el Papa Francisco se encuentra estable, que el Papa Francisco se está recuperando satisfactoriamente. Sin embargo, llevan ya más de 28 días sin mostrarlo. Ni un solo video de decirnos a ver cómo está. Comentario personal. Bueno, ¿podrían estar intentando ocultar que su estado de salud está muy grave para retrasar el nombramiento de un nuevo papa? Y en el nombramiento de un nuevo papa podría ser una persona ya no de este signo político o ya no con estas características que han generado tanto rechazo, ¿no? Porque el Papa Francisco pues no ha pronunciado como tal una herejía, pero ha dicho tantas opiniones pastorales equivocadas, tan alejadas de la doctrina cristiana. Se ha mostrado como un enemigo de Donald Trump, se ha mostrado como un aliado de la USAID, de esta organización no gubernamental que daba dinero a todo lo que es anticatólico, lo que es increíble, ¿no? Recibía millones de dólares de la USAID para promover la migración ilegal islámica a Europa y a todo Occidente, o sea, a favor del terrorismo islámico, y además recibía recursos para tener ese discurso del cambio climático que fomenta pues que se destruyan los cultivos, que se ilegalicen los fertilizantes, que se disminuya la producción de alimentos, lo cual elevaría pues el costo de todos los alimentos. Entonces las acciones del Papa Francisco como que han sido muy discutibles cuanto a su naturaleza moral, porque recibes dinero de la USAID,
no criticas los abortos patrocinados por Biden, las uniones gay, las políticas gay de Biden, del expresidente de Estados Unidos, el que acaba de irse, y se niega a felicitar a Donald Trump desde el 5 de noviembre del año 2024, pues él no quiso felicitar en ningún momento a Donald Trump, pese a que es el presidente más cristiano que ha tenido Estados Unidos, y con sus políticas se respalda lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, pues parece ser que tienen miedo de que se vaya a morir el Papa Francisco o que está en la etapa final de su vida y venga un Papa que revierta todas las cosas malas, todas las errores, ambigüedades, desinformación, manipulaciones que hizo el Papa Francisco. Ahorita lo que hace la mafia mediática, lo que hace la corrupción, es decir que el Papa Francisco, que todas las grandes celebridades, incluidos satanistas, le celebran, le piden que se recupere muy pronto. ¿Quiénes son los que quieren que se recupere pronto según los medios? Todos los futbolistas más importantes del mundo, muchos de ellos son anticristianos, muchos de ellos son islámicos, algunos son gays, quieren que el Papa Francisco se recupere muy pronto, que porque él ha sido el mejor papa que ha tenido la Iglesia. ¿En serio? Con los más de 266 papas en los que encontramos papas santos, ¿nos van a decir que el Papa Francisco ha sido el mejor de todos? Estamos hablando de personas que ni siquiera tienen ni la más mínima idea de lo que es el catolicismo. Entonces, bueno, pues no es por nada, pero rezamos porque el alma del Papa Francisco se salve, porque el alma del Papa Francisco, que el Papa Francisco cambie sus puntos de vista progresistas, que se corrija, ¿no? Pero también una cosa es muy cierta. Benedicto XVI, por un problema de salud, renunció al cargo. Yo veo que porque hay esta resistencia de que Francisco renuncie al cargo. Si ya se encuentra en tan mal estado de salud, pues mejor que se dedique a que lo atiendan en ese hospital Gemelli, que además no es el hospital del Vaticano. Siempre como que elige cosas fuera de la iglesia para atenderse de salud, para hablar, también ha elegido medios que no son los correctos, como la empresa gay, masónica, Illuminati de Disney. Fue a hablar con ellos para que le entrevistara una prostituta, y no es broma, una prostituta que hace sexo por internet, que transmite relaciones sexuales por internet, que tiene un OnlyFans, fue seleccionada por la empresa Disney para entrevistar al Papa Francisco, una golfa. Y luego también tenemos el caso de que él va a hablar a un periódico masón que es La República, un medio masón del régimen nuevo, del régimen antifascista que se impuso después de la caída del régimen de Benito Mussolini. Solo es por considerar algunos aspectos. El Papa Francisco también ha dado declaraciones muy polémicas, como decir que todas las religiones llevan a Dios, cuando religión significa el camino que conduce a Dios. Si no es el Dios cristiano, no es Dios, estamos de acuerdo. Entonces, no es cierto que todos los caminos conducen a Dios, etcétera, 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 que podría hoy citar. Pero entonces lo que yo digo es, oren por el alma del Papa Francisco, porque se arrepienta de promover la migración islámica, porque él dice que cualquier deportación es inhumana, a pesar de que han sido los criminales que acuchillan niños, criminales que atropellan gente en las calles, por ejemplo, lo que pasó en Múnich. No le importa al Papa Francisco. Detienen 2 personas con 100 kilos de metanfetamina en Sinaloa. Esto ocurrió el 12 de marzo. Pemex, derrame de petróleo en sonda de Campeche. Pemex se encuentra en ruinas después del gobierno de López Obrador. Esto igualmente ocurrió el 12 de marzo. Negacionismo criminal. El régimen del narcogobernador Américo Villarreal de Tamaulipas, Morena, ataca a grupos de activistas buscadores, señalando que no hay evidencia de que existan crematorios clandestinos en Reynosa, Tamaulipas. Los activistas le responden que hay no solamente uno, sino que hay cientos de centros de exterminio de grupos criminales de la droga. Ahora sabemos, por denuncia de la periodista mexicana Anabel Hernández, que existía una alianza entre el Mayo Zambada y el Cártel del Noreste para imponer como gobernador a Américo Villarreal en Tamaulipas. En Veracruz detienen 3 personas por posesión de 130 dosis de droga, esto en cápsulas que figuraban ser medicamentos controlados. En Pakistán, un país islámico, atacan un tren y mueren 21 rehenes.
El 10 de marzo fue cuando se informó que en el Reino Unido colisionó un buque petrolero con un barco de carga, aparentemente dirigido por personal ruso. Rusia expulsa a diplomáticos de Inglaterra acusados de hacer espionaje. Arabia Saudí, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, sometido por Donald Trump, acepta firmar acuerdo de paz en Arabia Saudita. Un tiradero industrial en el Estado de México ardió durante 56 horas. Los pobladores quedaron severamente afectados en su salud por el humo, esto en Jonacatlán. El gobierno de Delfina Gómez tardó en atender el caso, tardó en apagar el fuego y además no se explica por qué existe este tiradero, ¿no? Tiradero de residuos químicos. Si permitimos que la gente tire basura donde sea, sean vecinos, sean corporaciones, lo que van a fomentar con este calor es un incendio. La formación también de alimañas como ratas, que no les importa, ¿verdad? Pero les va a importar cuando les llegue la denuncia. El 7 de marzo fue hallado el centro o campo de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, de forma cruel, Claudia Sheinbaum se organizó una fiesta con un costo superior a los 13 millones de pesos en el Zócalo de la Ciudad de México, bajo el postulado absurdo de que era para celebrar que Donald Trump suspendía hasta muy poco, hasta el 2 de abril, los aranceles. Y antes de que se cumpla este plazo, para calmar a Claudia Sheinbaum, escuchamos al funcionario Curt Wayland diciéndole: usted está celebrando demasiado pronto, pese a que en Guanajuato siguen matando a mujeres y niños. Usted está celebrando muy pronto, no celebre. Y para quitarle esa sonrisa estúpida que siempre se carga a Claudia Sheinbaum, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le impone aranceles también a México al acero y al aluminio que ella estaba triangulando desde China. ¿Vas a ir a celebrar eso al Zócalo de la Ciudad de México? ¿Acaso va a ir a celebrar eso al Zócalo de la Ciudad de México? Vinculan a proceso a Abraham N., hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo presiones de Donald Trump se ha hecho algo, medianamente algo con los narcotraficantes, cuando fueron 6 años en que no se hacía absolutamente nada contra los líderes de los cárteles de la droga. Bajo la política de abrazos no balazos no se hizo nada. Nada más que permitir el avance del dominio de los cárteles de la droga sobre territorios mexicanos. Tenemos todavía aquellas imágenes vergonzosas en cómo los narcos se divertían persiguiendo a los militares, haciéndolos huir de sus posiciones controladas. El exgobernador de izquierda de Michoacán, Silvano Aureoles, ex socio perredista de Andrés Manuel López Obrador en las campañas presidenciales de 2006 y 2012, huye del país. Es acusado de robar millones de pesos. Fracasa, por tanto, la caja china de intentar distraer a los mexicanos con la extradición de los narcos. O sea, lo que intentaban hacer era utilizar a Silvano Aureoles para distraer sobre que han sido extraditados 29 líderes del narco, 29 líderes de la muerte, a los Estados Unidos de Norteamérica, y que a 6 se les puede aplicar la pena de muerte, incluido el Mayo Zambada. En Estados Unidos, Elon Musk y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, exhiben experimentos con animales para volverlos transexuales durante el gobierno de Joe Biden. Se gastaron millones de dólares en eso. La CNN intentó ocultarlo, intentó negarlo, diciendo que era una declaración exagerada cuando Trump dijo que el NIH gastó más de 8 millones de dólares para volver transexuales a animales, principalmente a ratas y monos. Bueno, parecen experimentos Frankenstein, ¿no? Lo que se hacía por parte de la administración Biden. ¿Hasta dónde han llevado esto de la degeneración sexual? Trump castiga a Canadá y a la Unión Europea por imponer aranceles a los productos estadounidenses. Desaparecidos 85 niños en narcoguerra entre los Chapos y los Mayos. Familiares creen que han sido víctimas de reclutamiento forzado.
Hay una denuncia penal en la Fiscalía de Nueva York por narcotráfico contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y contra Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, así como contra el secretario de Educación Pública de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado. Recuérdese que esto ya lo había anticipado desde la campaña presidencial Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez fue la que en uno de los debates le dijo: nosotros tenemos conocimiento de que se está investigando a Mario Delgado de Morena por narcotráfico, por huachicol fiscal, porque Mario Delgado también sería de los que participaba en esas reuniones con los narcos. Bueno, pues ahí está. Ahora Anabel Hernández confirma que tiene copia de este expediente. En Jalisco, la activista Indira Navarro dice que más de 1,500 personas habrían sido exterminadas en el campo de Teuchitlán, Jalisco, en los últimos 13 años en el rancho Izaguirre o Izaguirre Ranch. En Morelos hallan un altar satánico con restos humanos y animales en la casa de un exfuncionario prófugo de la justicia por el desvío de millones de pesos. Se trata de la casa de Dionisio Álvarez Anonales, tesorero de Cuautla y exfuncionario del gobernador corrupto de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América, convertido en gobernador de Morelos, un completo ignorante, analfabestia, convertido en gobernador de Morelos y además un gobernador narco, que al parecer debe tener algún negocio muy fuerte con Sheinbaum porque ella lo ha defendido mucho. Cuauhtémoc Blanco, quien fuera amante durante muchos años de aquella célebre presentadora de televisión, Galilea Montijo, que es señalada de haber sido amante de Arturo Beltrán Leibos. Estos señores con el narco se prestan a las mujeres. Se las prestan un rato aquí y luego otra allá, y así. Esta señora, que además Galilea Montijo es señalada de practicar santería, brujería. La alemana Fundación Naumann, que financia a la ultraprogresista liberal guatemalteca Gloria Álvarez, autora de varios libros contra el catolicismo y supuestamente ella contra el comunismo, ha financiado eventos de integración islámica contra Europa, financiados por su, entre comillas, Alteza, el príncipe islámico El Hassan bin Talal. Gloria Álvarez pues es financiada por esta supuesta Fundación Naumann que dice promover la libertad, pero ya vimos que no promueve la libertad de todos, sino únicamente de determinados grupos de interés. Todo lo que escuchen que dice Gloria Álvarez contra el catolicismo es pagado por esta Fundación Naumann, una fundación alemana. Nos llama mucho la atención porque, pese a todo este historial negro que tiene Gloria Álvarez, fue invitada por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego a dar conferencia en uno de sus eventos de televisión azteca. Ahí un llamado a que pues Salinas Pliego ya no invite a Gloria Álvarez, a que las personas que realmente se jacten de buscar el bien de México no pueden colaborar con una señora como esta. Bajo amenazas de Donald Trump, Claudia Sheinbaum destruye más de 250 narcolaboratorios. Ahora ya serían más de 300. Sin embargo, esto no es suficiente porque el número de drogas que siguen llegando a los Estados Unidos es el mismo. No sé si tendrían una producción almacenada probablemente y es lo que siguen mandando. Por lo que todavía va a tardar ver resultados reales en que haya un decrecimiento. Si no hay un decrecimiento en el envío de drogas, Estados Unidos puede optar por atacar territorio mexicano o narcotraficantes en territorio mexicano. Era pederasta, el líder del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Se revela por parte de una mujer que se hace llamar María, que contactó a la activista Indira Navarro, le contó que el líder de ese campo de exterminio solicitaba niñas para abusar de ellas. Entonces es un campo de exterminio, un campo de formación criminal, un campo de reclutamiento con engaños de muchas personas para organizaciones criminales que llegaban a las centrales de autobuses de Jalisco, de Guadalajara. ¿Qué es todo esto, no? Y además era un prostíbulo infantil. Morena, Ciudad de México, bueno, pues hubo un político de nombre Víctor Varela, el diputado morenista Víctor Varela, intentó hacer una reforma para robarse el 10, el 20 y el 30% de cualquier herencia cobrada en la Ciudad de México superior a $1 millón. ¿Y qué creen que ocurrió?
que ante las críticas, Morena tiene que echar a la basura esta reforma que ellos querían, afortunadamente. Pero ellos quieren acabar con la propiedad privada, quieren robarse los recursos de todos, no tengan ni la menor duda. Este intento es un globo sonda, es un ensayo para ver qué pasaba, para ver si pasaba, a ver si la gente iba a reaccionar. Bueno, pues las drogas ya vimos que se transportan en ensaladas de nopales, en tortas, también se descubre que también se puede transportar en piñas, en botellas de agua, en cocos, en limones. Así es como intentan exportar o pasar la droga, incluso por fronteras o canales oficiales entre México y Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador tiene más fosas clandestinas que las que se generaron o descubrieron durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón juntos. Bueno, la Iglesia Católica condena como la expresión más cruel de maldad y miseria humana el campo de exterminio hallado en Teuchitlán, Jalisco. Bueno, pues es una denuncia importante del clero católico mexicano, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que por cierto no es plenamente dirigida por el arzobispo. El arzobispo es muy cuestionado sobre algunas de sus declaraciones y acciones últimamente. Bueno, por dar declaraciones supuestamente Carlos Agiarretes a favor de una inclusión con un discurso de izquierda, como hablándole de que a la iglesia vayan adúlteros, divorciados, gays, narcos, ¿no? Porque la inclusión pues es meter cualquier cosa a la iglesia. Entonces, lo que yo he pensado, lo que yo he teorizado es que como ahora se encuentra enfermo el Papa Francisco, a lo mejor y la Iglesia de México tiene más libertad para criticar las malas acciones del gobierno. Se dice que durante muchos años el Papa Francisco evitó cualquier confrontación con el narcorrégimen de López Obrador, y ahora lo empiezo a creer, ¿no? Porque pues López Obrador siempre decía que él estaba muy bien con el Papa Francisco, que no iba a pasar nada con relación a la iglesia porque los religiosos de México estaban bajo las órdenes del Papa Francisco y que él estaba plenamente feliz con él, lo cual no habla para nada bien del Papa Francisco, sobre todo considerando que López Obrador es un masón satanista, un masón anticatólico, un masón, valga la redundancia, los que juraron matar la iglesia y a los apóstoles. Entonces, que te elogie a alguien así, pues es como si un santo, pues fuera un candidato a ser santo, fuera promocionado por el diablo, ¿no? La ONU teme que la neurociencia, las neurotecnologías puedan llegar a leer la mente humana. En Guanajuato ejecuta un sicario a 3 mujeres en Malecón del Río, en León. Agentes ministeriales lamentablemente privaron de la vida a una niña de 8 años en un enfrentamiento. Prefieren hablar contra Milei, el periódico La Jornada de Morena, para no hablar del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y también el otro campo de exterminio que encontraron en Reynosa, Tamaulipas, que intentan eclipsar, que intentan decir, no, eso no es cierto, no hay tal campo de exterminio. Claro que lo hay. Se intentaron inventar que era un crematorio de una funeraria, pero que en obra negra. Estados Unidos, en Virginia, el narcopolicía Genaro García Luna se encuentra en una celda de castigo conocido como El Hoyo, quizás porque sigue negándose a declarar en contra de sus cómplices. Varios periodistas han teorizado que entre sus cómplices estaría el multimillonario Carlos Slim, que el gobierno de los Estados Unidos quiere proceder contra Carlos Slim, pero que Genaro García Luna, probablemente por temor a que maten a su familia o que ocurra algo, o que le ocurra algo en prisión, se niega a declarar contra Carlos Slim y contra otros cómplices de gobiernos anteriores. Aseguran sus abogados que este trato es injusto, que porque él no ha violado las normas de las prisiones y que por tanto debería de retirársele esto. Dicen que ese trato de castigarlo en una celda de aislamiento, conocida como El Hoyo, ya había ocurrido con anterioridad cuando estaba en la cárcel de Oklahoma. En Veracruz fue asesinado el exsecretario de Seguridad de Cancún, Manuel Jesús Aiza. En el patio de su casa le dispararon. Criminales asaltan sobre la carretera de Salamanca-Celaya. A plena luz del día, pues roban las camionetas que vean más lujosas. Bueno, pues tenemos esto y
y muchas cosas más de las que podríamos estar contando largo tiempo, pero creo que es momento, creo que es prudente de cerrar. Si te ha gustado pues este programa, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo por los canales que aparecen en pantalla. En serio, lo necesito, es urgente su ayuda financiera para poder mejorar, para continuar con este programa, para suplir con los gastos de cuentas de energía eléctrica, equipo, sistemas de almacenamiento, transmisión y la renovación de los equipos, que también ya va siendo tiempo de renovarlos para mantener el dinamismo e incluso mejorar la calidad de este programa o la celeridad de este programa. Recuerda que esa es la única forma de mantenernos independientes. A mí, a diferencia de infinidad de supuestos youtubers, no me paga el gobierno, no me pagan fundaciones, no tengo un amigo multimillonario como cierto sujeto que solamente se promociona para ayudar a Morena. No dispongo de esos recursos, soy solo yo, soy solo las personas que me dan su apoyo como tú, que me dan alguna aportación económica. Y esa es la forma en la que podemos seguir haciendo esta rápida, ágil, directa difusión de información importante para comprender el fenómeno de México y las cosas que afortunadamente parece ser que se vienen tiempos mejores, gracias a la nueva administración de los Estados Unidos, que le interesa más ayudar a los mexicanos que el mismo gobierno de Sheinbaum. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.